Bien, buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la sesión. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompaña. Esto con el fin de registrar su asistencia. Pues bien, en esta actividad nos acompaña la maestra Cristina Garibay Bagnis. Ella es licenciada en Química en la Universidad Autónoma de Guadalajara, con estudios incorporados a la UNAM. Cuenta con una maestría en Tecnología de Alimentos por la Universidad Estatal de Campinas de Sao Paulo, Brasil. También cuenta con un doctorado en Tecnología Avanzada con especialidad en alimentos. De igual forma tenemos la presencia del maestro Luis Manuel Vázquez García. Él es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios por el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos ambos. Les cedo la palabra. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, ya tardes. Sean bienvenidos nuevamente a este taller, ahora de elaboración del manual de procedimientos. Si me permiten, voy a compartirles la pantalla. Ya están viendo, ¿verdad? Les voy a pedir si me indican si en el momento de cambiar la diapositiva, ustedes ven la nueva diapositiva, ¿sí? Sí. Sí, se está viendo. Ah, qué bueno, porque a veces se queda pasmado y entonces hay que cambiar de modo de presentación. Bueno, pues como decíamos, este es el taller de manual de elaboración de procedimientos. Ya en un taller anterior vimos la importancia de contar con un manual de organización en donde se definan las funciones y responsabilidades del personal que trabaja en una organización y además del nivel jerárquico, ¿verdad? Que son los aspectos más relevantes. Ahora nos referiremos al manual de procedimientos, en donde lo que vamos a describir es cómo se llevan a cabo las funciones y responsabilidades que estuvieron definidas en el manual de organización. Por eso es importante que siempre tengamos en cuenta la correlación entre estos dos documentos que deben de estar alineados entre sí. No, déjenme ver cuántos son, 55. Desafortunadamente son muchas personas para poder hacer esta presentación de cada uno de ustedes. Nos encantaría que pudieran hacerlo, pero pues el taller es de 8 horas apenas y tenemos mucho material. Entonces, lo que les pediremos es que conforme vayamos realizando las actividades, se vayan presentando para que nos digan de dónde vienen, ¿sí? Lamentamos no poder tener la presentación de cada uno de ustedes. Vamos entonces a ver el contenido de este curso. Primero vamos a hacer una breve presentación, pues, del curso, que tiene que ver con el objetivo y pues con el temario y algunos otros elementos. Haremos una breve introducción acerca de lo que es un manual de procedimientos, el cómo se relaciona con los procesos y las actividades que se llevan a cabo dentro de cada organización. Luego el mecanismo o el proceso mismo para elaborar el manual de procedimientos, cuáles son los elementos que comúnmente integran el manual de procedimientos, que como ya lo vimos también en el caso del manual de organización, pues eso lo define cada una de las organizaciones. Sin embargo, estos son veremos los elementos que comúnmente se acostumbra a incorporar.
El manual de procedimientos es una compilación de diferentes documentos que son los procedimientos, entonces veremos posteriormente la estructura específica de cada uno de los procedimientos, los anexos y algunas referencias, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los lineamientos generales que ya se comentaron también previamente, entonces los tienen ustedes en el material que ya les fue compartido a través de una carpeta de Drive. Pudimos ver que en el chat la señorita Laura comentó que tuvo algún problema para descargar los documentos. Entonces ya Luis Manuel les compartió nuevamente el enlace. Esto es para que ustedes entren a esa carpeta y ahí verán algunos documentos, ¿sí? Las referencias, así como la presentación que les estamos compartiendo, que es en la que se basará el curso. Por favor, si alguien más tiene algún problema, les pedimos que nos lo hagan saber para ver de qué manera podemos resolverlo, ¿sí? Muchas gracias. Y bueno, veremos entonces el objetivo del curso. De manera general, pues es identificar cuáles son las ventajas de que una organización cuente con un manual de procedimientos, así como conocer las herramientas o el proceso para poder diseñar y elaborar dicho manual. Como objetivos específicos en las diferentes sesiones que tendremos en el curso son primero explicar pues qué es, para qué sirve y el objetivo del manual de procedimientos, explicar cuáles son los elementos que se incluyen en el manual de procedimientos, cuáles son los elementos específicos de cada uno de los procedimientos y algo que comúnmente se utiliza, que ayuda mucho porque es muy visual y resume un procedimiento, es el diagrama de flujo, ¿sí? Por favor, si hay alguna duda, algún comentario, les pido que nos lo hagan saber, sí, en cualquier momento para detenernos y tratar de resolver sus dudas. Bueno, para una organización es muy importante que se puedan documentar, ¿sí? Los procesos y las actividades de trabajo en una manera clara y sencilla. Esto, por un lado, pues es el método de trabajo, la forma en que se van a desarrollar cada una de las actividades, los diagramas de los procesos. Actualmente es muy común utilizar la metodología del mapeo y la documentación de procesos. Eso, pues, es tema de un curso especial, pero nosotros intentaremos asociar este curso corto de elaboración de manual de procedimientos, mostrándoles al menos un diagrama, un mapa de procesos y los diagramas de flujo que ya habíamos mencionado anteriormente. Así como pues la definición, la simbolización de las distintas actividades, particularmente con los diagramas de flujo, que ayudan mucho en la descripción gráfica de las diferentes actividades. Los manuales de procedimientos pues ayudan para que el personal de una organización sepa cómo se van a llevar a cabo las diferentes actividades, ¿sí? Y para que éstas se hagan de una manera ordenada, sistemática, ¿sí? A través de la realización de estas actividades, pues es como se lleva a cabo ya sea la fabricación de productos, que no es bueno, a lo mejor en su caso pudiera ser que lleguen a elaborar ciertos productos o a prestar servicios de manera específica, ¿no? Que sería el caso de la mayoría de las organizaciones de asistencia privada. Y con ello, pues lograr al ser las actividades, al estar ya definidas en
documentos y ser, llevarse a cabo de una manera ordenada, sistemática, pues la intención es apoyar en mejorar la eficacia, la eficiencia y la productividad en la organización. También son de gran utilidad para la capacitación del personal de nuevo ingreso y para conservar, proteger y transmitir el conocimiento generado. Esto es algo muy relevante. Se habla mucho desde hace años de la gestión del conocimiento, ¿sí? Es muy importante tener mecanismos que permitan que el conocimiento que se genera en la organización se pueda conservar y proteger y transmitir, como aquí se menciona. Hay mucha gente muy valiosa dentro de la organización que va aprendiendo en el día a día las actividades que se llevan a cabo y después de un cierto tiempo esa persona se va o cambia, se va de la empresa por alguna situación o cambia de cargo y realiza otro tipo de actividades. Y si esa información, si ese conocimiento que tiene la persona no se documenta, con el tiempo se puede perder. Yo creo que muchos de ustedes han visto que cuando ingresa una persona a la organización, pues se requiere de un tiempo para poderle llevar a cabo una inducción al puesto, que aprenda las formas de trabajo. Y si esta persona después de un tiempo sale de la organización, pues es una inversión en tiempo, en recursos, y que si no se documenta este conocimiento, pues se puede perder y es una inversión que continuamente debemos de llevar a cabo, ¿no? Por eso en muchas organizaciones un factor muy relevante que está asociado con la elaboración de los manuales de procedimientos, no es solamente para cubrir un requisito que a lo mejor se requiere, sino para precisamente llevar a cabo la gestión del conocimiento, ¿sí? Eh, lo que es muy importante es que estos manuales de procedimientos se llevan a cabo con la participación de quienes realizan directamente las actividades y que estos estén alineados a los manuales de organización, porque como decíamos, estos dos documentos pues son los que van a permitir que la organización opere de una manera adecuada, ¿sí? Ya comentábamos, el manual de organización define las funciones y responsabilidades y el manual de procedimientos define el cómo llevar a cabo esas funciones. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahora? Algo que quisiéramos señalar antes de iniciar ya con la elaboración como tal del manual de procedimientos es, hay algunos conceptos que están muy relacionados entre sí. Uno es un proceso, ¿sí? Los procesos son conjuntos de actividades que se relacionan entre sí y que utilizan pues ciertos insumos, ciertas entradas para proporcionar un resultado previsto, un producto, un servicio. ¿Sí? Entonces, un proceso son las actividades que llevamos a cabo de manera cotidiana dentro de la organización. Esas actividades que están establecidas de una manera ordenada, ¿sí? Para poder, y controlada, para poder proporcionar un producto o un servicio que también cumpla con ciertos requisitos. A diferencia de un proceso que es normalmente algo que se repite, ¿sí? Podemos tener un proyecto. Un proyecto es un proceso que se realiza por única ocasión, ¿sí? Podemos llevar a cabo diferentes proyectos dentro de la organización, pero cada proyecto tendrá un propósito diferente, un tiempo de inicio y un tiempo final. Entonces, esa es la diferencia entre un proceso y un proyecto en particular, ¿sí?
Y un procedimiento, el procedimiento se le llama a la forma en que se lleva a cabo el proceso, ¿sí? O sea, cómo vamos a realizar cada una de las actividades que se llevan a cabo para un proceso determinado, ¿sí? Entonces, ese procedimiento puede estar o no documentado. Aquí lo que vamos a revisar es cómo elaborar un manual de procedimientos de tal forma que documentemos la forma en cómo se llevan a cabo las actividades dentro del proceso y que se pueda entonces pues conservar y transmitir al personal que trabaja dentro de la organización, ¿sí? Y bueno, una actividad es, como aquí lo menciona, es el menor objeto de trabajo identificado en un proceso o en un proyecto. Y vamos a poner aquí un ejemplo, ¿sí? El proceso, decíamos, de acuerdo a la norma ISO 9001, que es una norma que habla de los sistemas de gestión de la calidad y que tiene como fundamento el enfoque de procesos, es decir, que todas las organizaciones trabajan a través de procesos o deberían de trabajar orientados hacia los procesos que están relacionados entre sí, ¿verdad? Y que eso es lo que va a permitir que la organización sea eficaz y sea eficiente. Entonces, si vemos cómo funciona un proceso, decíamos, son una serie de actividades que están relacionadas entre sí, que tienen una serie de entradas. Estas entradas pueden ser materiales, recursos, requisitos. Quisiera hacer la referencia, por ejemplo, eh, cada uno de ustedes realiza diferentes tipos de actividades, ¿no? Pero vamos a pensar, por ejemplo, en un servicio de alimentación. Vamos a pensar que lo que tenemos es un comedor y entonces el proceso es el de preparación de alimentos para dar el servicio de alimentación a los sujetos, ¿no? De, de los servicios. Entonces, las entradas para este proceso de alimentación pues pudieran ser desde las recetas para la elaboración de los alimentos, ¿sí? Las materias primas para su elaboración y todos los recursos que se necesitan, el personal, las instalaciones, la cocina, el comedor, etcétera, todo lo que se requiere. Esas serían las entradas para este proceso, ¿sí? Y además de esto tenemos fuentes de entradas, nos podemos ir todavía más atrás y en estas fuentes de entradas pues tenemos lo que en la norma le llaman los procesos precedentes, es decir, pues los proveedores de esos insumos que nosotros requerimos, ¿sí? Y estos proveedores pueden ser internos o pueden ser externos. Si en el proceso nos dedicamos específicamente a la elaboración del alimento, de los alimentos en la cocina, entonces un proceso precedente puede ser el área de compras que compra los alimentos para que aquí en este proceso de elaboración de alimentos podamos comprarlos, ¿sí? Y la salida sería pues el producto terminado, el alimento ya preparado, ¿sí? Que pueden ser productos, servicios, toma de decisiones. Podemos tener como un proceso la planeación, ¿verdad? Por ejemplo, en esa elaboración de alimentos, pues a lo mejor tenemos previamente otro proceso que está relacionado, que es cuál va a ser el menú de los alimentos que vamos a proporcionar durante toda la semana. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es una decisión que sería el menú con los alimentos que se van a ofrecer en esa semana en particular. Y bueno, los receptores de la salida, esos pueden ser los sujetos, ¿verdad? Los beneficiarios, los usuarios, ¿sí? Pueden ser
otro proceso. Si habláramos del proceso de compras, entonces un cliente interno o el usuario interno sería pues el área de cocina que va a recibir por ejemplo, las materias primas, etcétera, ¿sí? O partes interesadas, ¿verdad? Los clientes externos, como decíamos, esos, y las partes interesadas que pudiera ser, por ejemplo, la Junta de Asistencia Pública, de Asistencia Privada, que solicita información de los servicios que se están brindando. En todos esos procesos tenemos controles que nos van a permitir garantizar que el proceso, en este caso de elaboración de alimentos, se lleve a cabo de una manera adecuada, ¿sí? Y también nos da retroalimentación en cada uno de los puntos para ver cómo es que están llevándose a cabo estos procesos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Esto sería un proceso y entonces el procedimiento es la forma de llevar a cabo cada una de las actividades dentro del proceso. Más adelante vamos a ir viendo, ¿sí? Aquí les pondría, por ejemplo, este es un mapa de procesos, así le llama, es un diagrama, una representación gráfica de cuáles son los procesos que se llevan a cabo. En este caso es de un hospital, ¿sí? O un consultorio, ¿verdad? Una clínica. Entonces, los procesos, ellos aquí, es un ejemplo que está tomado de un manual de procedimientos que incluso se los compartimos en la carpeta para que ustedes lo puedan ver. Estos serían como los procesos esenciales o procesos principales o procesos clave, ¿verdad? Que llevan a cabo dentro de este hospital o clínica. Y entonces aquí vemos que tienen pues el proceso de atención de partos y recién nacido, entonces digamos que es una clínica de ginecobstetricia, por ejemplo, o un hospital de ese tipo, un proceso de emergencias y un proceso de atención de consulta externa, ¿sí? También hay un proceso de atención de cuidados intensivos, otro de atención de servicios de hospitalización y un proceso de programación de las cirugías, ¿no? Por dar algún ejemplo. Y luego tenemos diferentes procesos de apoyo como el diagnóstico, el de trabajo social, la farmacia, nutrición, el banco de sangre, el de fisioterapias. Y la parte administrativa, la gestión de recursos humanos, financieros, los servicios generales, todo lo que es el mantenimiento y la limpieza a la infraestructura, ¿sí? A las instalaciones, la asesoría jurídica, la parte de comunicación. Ese sería la representación gráfica de manera muy general de cuáles son los procesos. Y bueno, a mí me está tapando, pero creo que aquí vienen los procesos estratégicos, ¿verdad? Que serían la planeación estratégica, la gestión de información, la gestión de calidad, el abasto o abastecimiento de todo lo que se requiere. Y lo que ya habíamos hablado, fíjense aquí, lo tiene como la gestión del conocimiento, ¿sí? Ese es el proceso. Ahora, tomando uno de esos procesos, que es el de atención de consulta externa hospitalaria, ese proceso se lleva a cabo a través de una serie de actividades que se realizan de una manera ordenada. Entonces, por eso tenemos aquí una secuencia de actividades, ¿sí? Y como ejemplo, pues tendríamos una actividad sería orientar al paciente en la entrada, ¿verdad? Este debe ser un manual de procedimientos de otro país. Nosotros normalmente no decimos la portería, ¿verdad? Pero sería pues el área de ingreso, evaluar la oportunidad y pertinencia de las referencias. El paciente requiere atención en consulta externa, se programa la cita y se prepara el expediente clínico y así va, ¿no? Son la secuencia de actividades. Luego tenemos la descripción de cada una de las actividades. Entonces, fíjense, el proceso,
es la serie de actividades que se llevan a cabo de una manera ordenada, ¿no? Secuencial. Y el procedimiento es la forma en que se llevan a cabo las actividades. A lo mejor casi todos los hospitales tienen un proceso similar, pero lo que cambia es el procedimiento, la forma de llevarlo a cabo. Nosotros que estamos afiliados al ISSSTE, pues en lugar de llegar directamente, bueno, creo que en emergencia sí se puede hacer, pero en la atención de consulta externa, nosotros lo que hacemos es entrar a internet y hacer nuestra cita por internet. Entonces, el proceso es el mismo, pero lo que cambia es la forma en que lo llevamos a cabo, es decir, el procedimiento en que llevamos a cabo la actividad, ¿sí? Y bueno, además de decir cómo se lleva a cabo la actividad, pues en un procedimiento definimos quién es el responsable y qué es lo que se espera. Por ejemplo, en este procedimiento, ¿no? Vamos a ver que hay otros elementos que pudieran estar a cabo, que pudieran estar contenidos en un procedimiento, como pudieran ser los documentos que se generan, es decir, los registros o los formatos que se utilizan para registrar la información. Este sería el ejemplo, pero así ya vimos entonces cuál es la diferencia entre un proceso, una actividad y un procedimiento. Y un proyecto sería como un proceso, pero que se hace por única vez. Entonces también pudiéramos establecer tener un procedimiento de cómo se llevan a cabo los proyectos, aunque cada proyecto tiene su propio objetivo, ¿no? Y tiene un principio y un fin y no se vuelve a repetir. Entonces, esto sería la diferencia entre proceso, procedimiento y actividad. Y bueno, vamos a referirnos ya en particular al manual de procedimientos. Ese manual es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática, como ya lo habíamos mencionado, pues los procedimientos es decir, la descripción de la forma en que se van a llevar a cabo las diferentes actividades dentro de un proceso, y que esto está asociado con las funciones y las responsabilidades que estuvieron definidas en el manual de organización. También describe quiénes son los responsables, ¿no?, de cada una de estas actividades. Es un instrumento de apoyo administrativo que agrupa pues los diferentes procedimientos de los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización que describe la secuencia de las diferentes actividades, señalando pues quién lo hace, cómo lo hace, en dónde, cuándo, para qué ha de realizarse. Estas son algunas de las definiciones, hay muchas más, pero pues consideramos que son las que más representan lo que sería un manual de procedimientos. Sí, ¿Cuál es el objetivo de un perdón, manual Cristi, de procedimientos? perdón. Sí, Hay sí, sí. una pregunta de la señorita Yadira Garrido. Sí, Dice que ella es de la Fundación Casa Nueva, IAP, sí, y dice que tiene una duda en la descripción de actividades, si sí. se deben describir, por ejemplo, los formatos a llenar en caso de que la actividad sea elaboración del expediente clínico. Sí, como les comentaba yo, por ejemplo, en esta lámina donde tenemos un ejemplo de un manual de procedimientos, lo que ellos ponen es el resultado esperado. Aquí dice nada más el resultado, pues sería el expediente clínico, pero en otros manuales de procedimientos, en particular en los que usamos en el Instituto Politécnico, y más adelante cuando veamos la estructura de los procedimientos vamos a hablar con más detalle. En lugar de decir el resultado esperado, ponemos el registro o el formato o registro, ¿no?, o el documento que aplica. Entonces aquí pudiéramos hacer referencia al formato de manera específica, ¿verdad?
E incluso pudiéramos tener, porque el procedimiento describe de manera, lo vamos a ver más adelante, de manera general cómo se lleva a cabo esto, pero pudiéramos tener un instructivo de trabajo que todavía define con mucho más detalle cómo llevar a cabo una actividad en particular, que pudiera ser el cómo se conforma un expediente clínico, cuál sería toda la información que requiere un expediente, ¿sí? O incluso esto pudiera establecerse en lo que llamamos las políticas de operación, que más adelante lo vamos a ver, que es otro de los elementos que conforman el manual de procedimientos. En esa política podríamos decir, por ejemplo, el expediente del clínico del paciente deberá contener tal información, ¿no? Nombre, datos generales, así, ¿verdad? Cada uno. No sé si quedó respondida la pregunta. Y más adelante vamos a ver con más detalle, ¿no? Las particularidades ya de un manual de procedimientos. Pero sí, efectivamente, podemos hacer referencia al formato utilizado para la elaboración del expediente. ¿Sí? Creo que alguien más Perdón, sí, levantó la mano. Sí. exactamente. Ahorita déjame ver quién Gabriela Es levantó la Gabriela mano. Chapital. Adelante, Sí, Gabriela. Por ¿alguien? favor. Gracias, buenas tardes. Una Buenas duda tardes. relacionada con esto. En la cuestión de la descripción de las actividades, eh, para poderlo poner de forma clara, entendería yo que es como cuál sería el objetivo de la actividad a realizar o qué actividad se está realizando. No sé si- Sí, en realidad es qué actividad se realiza y cómo se realiza la actividad, ¿sí? Este es un ejemplo nada más sacado de un manual de procedimientos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo los diferentes elementos del manual de procedimientos y vamos a ver algunos, digamos, algunas recomendaciones o criterios para llevar a cabo la descripción de las actividades. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que les estamos dando, que fue pues nada más tomado así aleatoriamente, pero para ver la diferencia entre un proceso y una actividad, está hablando de, o sea, la descripción está de una manera distinta a la que normalmente nosotros recomendaríamos que se haga un manual de procedimientos. ¿Sí? La descripción de actividades generalmente se hace en tercera persona. Por ejemplo, en lugar de el personal de portería orienta, diríamos nada más, ¿no? Orienta de forma clara hacia dónde debe dirigirse. ¿Y quién es el responsable? Pues aquí dice servicios generales o portería, ¿no? De manera muy particular. Pero sí vamos a ver en una de las siguientes sesiones del curso, aquí estamos nada más de manera introductoria, vamos a ver ya de manera específica los elementos que conforman el manual de procedimientos y cómo se recomienda llevar a cabo la descripción de las actividades, ¿sí? Incluso lo que les decía, estas columnas pueden variar de un manual de procedimientos a otro. ¿Sí quedó claro? Parece que sí Sí, te da muchísimas gracias. Sí, Ok. pues, También la señorita Yadira te da las gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Y sí, por favor, cualquier duda, pregunta, nos la hacen saber para de inmediato tratar de responder. Bueno, estas definiciones ya las habíamos comentado y vamos a los objetivos del manual. ¿Alguien pudiera hacerme favor de ayudarnos a leer este punto? Y nada más les pediríamos que nos den su nombre y de dónde vienen para irlos conociendo, por favor. Carlos Dominici, de Fundación Por Nosotros IAP. ¿Cómo está, Carlos? Mucho gusto de tenerlo de nuevo con nosotros. Aprovechando la sesión. Comienzo. De acuerdo con Vivanco Vergara, los objetivos de un manual de procedimientos son: 1. Determinar las funciones asignadas a cada departamento de la organización. 2. Establecer la jerarquía de la organización. 3. Ser una guía para el entrenamiento del personal. 4. Ser una guía para las operaciones de la organización y que éstas se desarrollen de una manera eficiente.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estos pueden ser algunos de los objetivos, ¿no? De un manual de procedimientos. Este es un autor que incluye, por ejemplo, el establecer la jerarquía de la organización. En realidad esto es muy específico del manual de organización, pero el manual de procedimientos también hace referencia a los responsables, ¿no? De llevar a cabo las actividades y de una manera pues está alineado con el manual de organización. De hecho, hay organizaciones que definen integrar en un solo documento el manual de organización y procedimientos. Lo más común es que se dividan en estos dos, que ya vimos, el manual de organización y el manual de procedimientos, pero también se puede hacer de manera integrada. Para mi gusto es demasiada información en un solo documento y normalmente el manual de organización tiene menos variación que el manual de procedimientos porque podemos cambiar la forma de hacer las actividades y generalmente la estructura y las funciones de la organización se mantienen más estables con el tiempo. Entonces, esa sería también otra de las justificaciones de tener dos documentos independientes. Muchas gracias, Carlos, por su apoyo. Bueno, entonces vamos a continuar con las ventajas de contar con un manual de procedimientos. Ya vimos un poquito de esto, pero si alguien más nos ayuda a leer este punto, por favor, igual mencionando su nombre y de dónde viene. Bueno, mi nombre es Leticia Navarro y soy de Casa Betty. Gracias. Gracias, Leti. Ventajas de contar con un manual de procedimientos. El manual de procedimientos genera ventajas a la institución para la que se diseña, en especial para los colaboradores, ya que les permite cumplir de manera más eficiente en sus actividades encomendadas. Algunas de ellas son las siguientes. Fundamentan los procedimientos bajo un marco jurídico administrativo. Se determinan los flujos de actividades e información preestablecidos, lo que evita repeticiones de trabajo en las oficinas y propicia un uso más racional de los recursos, evitando confusiones, incertidumbre y duplicidad de funciones. Asegurar que se realicen de forma consciente y estandarizada los diferentes productos y o servicios. Muchas gracias, Leti. Pues sí, estos son algunas de las ventajas, ¿no? Que ya habíamos en parte comentado. Y vamos a ver aquí algunas otras. Perdónenme. Ahí está. Tenemos aquí otras ventajas. ¿Alguien más que nos pueda ayudar a leer? María del Socorro Campo, Hospital de Jesús. Ventajas de contar con un manual de procedimientos. Permite conocer la ubicación de los documentos en general, es decir, el lugar físico en donde se almacenan estos, como archivero, computadora, CD, DVD, escritorio, la nube, entre otros. La información que manejan es formal y autorizada. Delimitan las funciones y responsabilidades del personal y, por lo tanto, apoyan el adiestramiento y la capacitación al personal de nuevo ingreso. Son documentos de consulta permanente, sirven de apoyo para la mejora continua de las actividades y establecen los controles administrativos. Muchas gracias, Socorro, muy amable. Bueno, entonces ya vimos de manera muy general lo que sería el manual de procedimientos, cuál es el propósito del mismo, ¿sí? Y entonces vamos a hacer un primer ejercicio. Cada uno de ustedes, lo que les pediríamos es que traten de identificar cuáles son los procesos que se llevan a cabo en la institución en la que ustedes colaboran. Esto está asociado con los servicios que ustedes brindan, ¿sí? O los productos en su caso, ¿verdad? Porque pudiera ser que en algunos procesos lo que tienen es un producto como tal. Entonces, aquí como un ejemplo, pues la atención de solicitudes
de los sujetos de asistencia, o sea, cómo reciben ustedes la solicitud por parte del beneficiario o del sujeto, la prestación como tal del servicio, que puede ser, no sé, un servicio médico, capacitación, el servicio de alimentación, algún otro, ¿verdad? De acuerdo al tipo de institución que ustedes tienen, la planeación misma o la parte de administración, etcétera. ¿Sí? Entonces, que ustedes lo hagan en forma de lista o si quisieran, pues pudieran utilizar, ponerlo como un mapa de procesos, que ya vimos un ejemplo del mapa de procesos en el caso del hospital. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 10 minutos para elaborar eso. Esto nos va a ayudar porque de aquí en adelante, a partir de este listado que ustedes hagan, pues van a seleccionar alguno de estos para que vayamos trabajando en la elaboración del manual de procedimientos. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, pues entonces el tiempo empieza a contar. Si alguien, no, lamentablemente, pues nos gustaría que todos presentaran o nos platicaran sus resultados, pero los que vayan terminando pueden solicitar su intervención para darles la palabra y nos presenten esa lista de procesos que se piden en este primer ejercicio. Gracias, Luis. Entonces vamos a contarlos. Preguntan que cómo que cómo será el método de entrega. Si gustan y quieren alguna retroalimentación, igual nos los pueden enviar al correo de donde recibieron la información, Sí. lo pueden plantear aquí. Perdón, Cristi, ¿algo más? Sí, y lo que vamos a hacer es, como ya lo comentaba Luis Manuel, les vamos a pedir a algunos de ustedes que nos hagan favor de compartir cuál fue el resultado, ¿no? de su trabajo. Pero en principio, pues es información para ustedes mismos, ¿no? Que les va a servir para los futuros ejercicios dentro del curso. Y lo pueden compartir, como ya bien decía, por chat. O enviarnos, ¿no? Al correo, creo que tienen nuestros correos electrónicos. Sí, están al final de la presentación y también del correo de donde recibieron ahorita el material, porque pues, para prevenir, dado que algunos nos comentaron que no tenían acceso a la carpeta y se les dificultó, también les envié ahorita el material a su correo electrónico. Gracias. Sí. Buenas tardes, pero tengo una duda. Por favor. Sí, mira, soy Juan José Tobar, de Cruz Roja Mexicana, de la sede nacional. Estamos en la Ciudad de México. Estoy viendo en el ejemplo los 4 bullets, uno que tiene que ver con la atención a solicitudes, prestación de servicio. En este caso, el proceso es sobre cualquiera de estos bullets. Sí. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, mire, de hecho, usted lo que va a hacer es enlistar, estos son solamente ejemplos para la institución específica en donde usted colabora, pondría cuáles serían los procesos que ustedes manejan. Sí, es que esta duda me salta porque nosotros, por ejemplo, ahorita hemos pasado por un proceso de alineación estratégica en donde hemos incorporado componentes del cuadro de mando integral, el Balance Scorecard. Y, por ejemplo, hay procesos que tienen que ver con nuestra propuesta de valor, que es cómo se activan todos los programas o servicios que da la institución. Otro tiene que ver con los procesos internos, que es propiamente todo este tema de procesos, procedimientos que la institución tiene que activar para que se logre, se llegue a la propuesta de valor. Todos los procesos de aprendizaje y crecimiento, que es obviamente el talento humano, los recursos, los sistemas que deben existir para operar, y la sostenibilidad financiera, que es precisamente todos los procesos para obtener los recursos para poder
poder en sí llevar a cabo todo el proceso. Entonces, nosotros tenemos esta perspectiva ahorita, pero no sé cómo se orienta esto desde lo que nosotros estamos haciendo. Sí, mire, entonces, por ejemplo, usted ya habló de un proceso de planeación que tienen y habla de procesos internos. Aquí la intención en este primer ejercicio es que enuncie cuáles serían esos procesos internos que manejan. Y usted ya comentó el de planeación, habló del de capital humano o de recursos humanos, que sería desde la capacitación al personal, ¿no? O la inducción y capacitación al personal, qué sé yo, ¿no? Habló en la parte de administración de la gestión de los recursos, entonces ese puede ser otro proceso interno. A eso nos referiríamos. Y lo que usted habla de la planeación que utiliza el Balance Scorecard ya es la forma en cómo van a llevar a cabo su planeación. Casi todas las instituciones tienen un proceso de planeación. Lo que faría es el procedimiento, la forma de llevar a cabo ese proceso de planeación, y ustedes están utilizando la herramienta del tablero de mando de control o Balance Scorecard, como se maneja para establecer, ¿no?, los indicadores y balancear, tal como lo dice el nombre, para todas las partes interesadas, cuáles serían los resultados esperados, ¿no? Y esa propuesta de valor que usted señala. Muchas gracias. En este ejemplo sería enunciar esos procesos internos de trabajo. Muy bien, muchas gracias. De manera enunciativa, por nada. Si alguien va terminando y quiere mencionar algunos de sus procesos que ya identificaron, ya pueden empezar a participar. A ver, aquí quiero participar de Casa Betty, Leticia. Adelante, Leti, por favor. Ok, pues los procesos que identifico en este momento es el proceso de ingreso de señoras de nuevo ingreso, atención médica, servicio de alimentación, servicio de limpieza, programas de actividades y servicio administrativo. Muy bien. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Así es. Ok, muy bien. Gracias. Sí, por ejemplo, para algunos de los procesos, algunos se apoyan con varios procedimientos y otros con un solo procedimiento. Pero cada uno de ellos, como lo dijo Cristi, es la forma en cómo se lleva a cabo ese proceso. El proceso es qué hago y prácticamente con el nombre o los nombres que ustedes acaban de mencionar, estamos ya diciendo qué proceso es, pero no cómo se hacen. Eso nos los van a dar los procedimientos. Ok, Juan José Tobar de Cruz Roja, si puedo participar. Por supuesto. Sí, bueno, lo que estoy anunciando es el ciclo de gestión de nuestro voluntariado, que tiene 4 grandes etapas. Una que es la selección y orientación, que incluye la promoción y el reclutamiento de voluntarios. Una siguiente etapa que ya es la integración y formación, que tiene que ver con obviamente, el acoger al voluntario, darle la formación de inducción institucional, luego ciertas capacidades para hacer su trabajo, y participar en los diversos programas y servicios. Ya después viene la etapa de incorporación operativa, que ya sea partícipe de las acciones, y también hay una etapa de formación continua que va a soportar precisamente que mejore su trabajo, y una etapa final que es de transición y salida, que puede ser una desvinculación de la institución o que se transfiera a otra área u otra organización. Muy bien. Muchas gracias, señor Tobar. Sí, Gracias. muy bien. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus procesos? Carlos Dominici. Sí, con mucho gusto. Por favor. Pues nos salieron varios. ¿Sí? El proceso para la recepción de donativos y su registro está en procuración de fondos. También el proceso para el envío de los recibos deducibles de donativos, ¿no?, que se deriva de ahí.
el proceso para la asignación de los donativos en especie a los proyectos solidarios que tenemos. En recursos humanos, pues tenemos desde el proceso de reclutamiento y selección, el proceso para dar la formación y la capacitación que se le da al equipo, ¿no? El proceso para la solicitud de vacaciones, permisos o faltas. En contabilidad pusimos aquí que el proceso para la revisión o para la generación del reporte de nómina, para la generación o la revisión de los proveedores, de sus facturas, el proceso para el reporte financiero o el informe financiero que se entrega al patronato. En jurídico, pues el proceso cuando se recibe algún oficio de alguna autoridad. En operación pusimos el proceso para cuando asistimos a eventos de recaudación de fondos, ¿no? Que se tiene que hacer. Esos son los que nos salieron. Muchas gracias. Yo le preguntaría, ¿y cuál es su proceso principal? ¿A qué se dedican? Nosotros nos dedicamos a alimentar a niños y niñas, ¿no? Entonces, tenemos dos proyectos. Uno es un comedor y el otro es donde damos un apoyo económico a las instituciones que dan alimento. Nosotros las seleccionamos y les damos un donativo mensual. Ya. Entonces, ahí tendría una serie de procesos asociados con el comedor, ¿no? Sí. Desde la compra de los insumos, la preparación de los alimentos, la prestación como tal del servicio, que es el dar la alimentación a los niños, ¿sí? Entonces, así es como vamos identificando cuáles son los diferentes procesos que pueden ser, aquí no nos da tiempo de profundizar tanto, pero normalmente en una organización tenemos aquellos procesos que llamamos sustantivos o principales, que son los que tienen que ver con la razón de ser, ¿no? ¿Para qué existe la institución? Y esos son, como en su caso, el proceso de alimentación que está dirigido en dos ámbitos, ¿no? La del comedor y la del apoyo a otras instituciones. Y luego vienen los procesos de apoyo, que son igualmente importantes, pero que son los que nos van a permitir que los procesos principales se lleven a cabo. Si yo lo que quiero es dar alimentación, pues necesito un proceso de compras y necesito también la gestión del recurso financiero para poder comprar los insumos. Entonces ahí tengo otros procesos que se llamarían que pudiéramos clasificarlos como procesos de apoyo. Y también pues tenemos esos procesos, como ya antes el señor Tovar nos había comentado, de los procesos de dirección, ¿no? Los procesos que en el concepto del mapeo de procesos se llaman procesos estratégicos, en el sentido de que son los que establecen el rumbo de la organización, ¿no? La planeación, la evaluación, hacia dónde va la organización, ¿no? A veces pudiéramos llamarlo, por ejemplo, la gestión de la calidad, etcétera. O algo que pudiera ser para que usted comentó fue el cómo se obtienen los donativos para que pueda la institución tener más recursos para llevar a cabo sus funciones principales. ¿Sí? Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya hace rato sonó la alarma de que se terminaron los 10 minutos. Sin embargo, si alguien quiere también todavía exponer, adelante, por favor. Patronato Francisco Méndez. Sí. Rosofelia Camiña. Gracias. Y Angélica Mercado. Fue interesante que se van a identificar muchos de los procesos, porque nosotros nos abocamos solamente a lo que sería la parte inicial. Nosotros es una casa hogar. Entonces, desde atender la llamada de la solicitud para ingresar, dar la cita. Esto lo hace la primera entrevista, la hace la directora general. Si es un candidato viable o candidata viable, entonces le otorga cita para una entrevista inicial más formal. Después se pasa a darle una
cita ya con la psicóloga hace una entrevista profunda y otorga una cita para la evaluación psicológica. Ella elabora el reporte, toda la evaluación psicológica, la entrega a la directora y la directora analiza lo que se tiene hasta ahorita de esa candidata y, pues, y se le cita ya para exponerle cuáles son las condiciones, qué es lo que se le podemos ofrecer. Básicamente esa es una primera puerta y es todo un proceso. Me parece mentira que algo que nosotros vemos tan natural y tan breve, ya puesto en blanco y negro, resulta que es todo un proceso que involucra muchas actividades y a otras personas. Gracias. Sí, muchas gracias, Rosa Ofelia. Yo creo que lo que usted nos está comentando nos permite ver esa diferencia entre lo que sería el proceso y las actividades del proceso. Yo le pondría, o sea, a lo mejor estoy equivocada, pero yo le pondría como nombre a su proceso el ingreso de los niños, ¿no? A la casa hogar. Y el proceso de ingreso tiene que ver con esa solicitud inicial, con la entrevista, o sea, con el dar la cita, hacer la entrevista, otra serie de estudios a lo mejor, para que hasta al final se pueda tener digamos, la decisión de si será aceptado o las condiciones o qué sé yo, ¿no? No desconozco a fondo cómo se lleva a cabo el proceso, pero ese es el proceso. Y eso es nada más el ingreso, pero si ustedes son una casa hogar, pues usted sabe que tienen una gran cantidad de procesos para poder dar todos los servicios a los niños, ¿no? Que viven ahí. La alimentación, el que reciban educación, no sé, otro tipo de actividades, ¿no? Que llevarían a cabo. Fíjense algo que esto pues es un tema muy amplio. Algo que se recomienda mucho cuando identificamos los procesos es que tomemos en cuenta que vamos de lo general a lo particular. Si nosotros empezamos por ver cada detallito, nos vamos a perder en un mundo de actividades. Entonces, veámoslo como si fuera un microscopio, ¿no? De lo general, del muy alto, y luego vamos a lo particular, que ya son las actividades específicas. Por ejemplo, el señor José Tobar, ¿sí? Él nos decía, tenemos un macro proceso que tiene 4 etapas, que serían los subprocesos de ese proceso: la selección y orientación, la integración y formación de los voluntarios, ¿no? La incorporación operativa, la formación continua. Ahí son todo eso incorporaría un macro proceso que sería, por ejemplo, no sé cómo le llamarían, ¿no? La selección e incorporación de los voluntarios del voluntariado, ¿no? O el macro proceso del voluntariado que incorporaría estas diferentes etapas. No sé, yo estoy hablando sin tener conocimiento profundo, pero por lo que ustedes han mencionado. Entonces, fíjense, son una gran cantidad de procesos, y esos procesos los podemos desglosar en actividades. Por eso vale la pena que empecemos por lo general. Y ya poco a poco, y así lo veremos en el manual de procedimientos, iremos viendo con qué nivel de profundidad queremos describir cada una de esas actividades. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien más que quisiera comentar o ya nos continuamos? Yo tengo no sé si pueda compartir mi pantalla para mostrar. Claro, déjeme yo detener la mía, por favor. Listo. Soy Gabriela Chipital, de Sociedad de Asistencia Panamericana. Nosotros colaboramos con varias clínicas para la atención de primer nivel. Entonces, un poco siguiendo lo que nos había comentado, dividí procesos de selección de personal, procesos de atención de consulta y procesos de campañas de salud. Y dentro de estos tengo pues subprocesos, ¿no? O sea, en el proceso de selección de personal tengo la asignación de los médicos a las clínicas, el proceso de inducción de los médicos, la integración de los expedientes de los médicos y el proceso de pagos a los médicos, ¿no?
En el proceso central de nuestra organización, que es la atención de consulta, tengo lo que es la programación de las citas, la atención en la consulta como tal y la entrega de medicamentos a los beneficiarios. Y también hacemos campañas de salud, de diagnóstico oportuno de algunas enfermedades. Entonces, tengo la programación de fechas con las clínicas, la convocatoria y selección de voluntarios que van a acudir, la solicitud de insumos y transporte, la preinscripción de los beneficiarios, la atención de los beneficiarios y el reporte de las actividades. Muy bien. Sí, efectivamente, muchas gracias por presentarnos, porque esto nos habla, ¿no? De que esos procesos pueden a su vez dividirse en subprocesos, y esos subprocesos a su vez, pues cada uno tiene una serie de actividades que se llevan a cabo de una manera secuencial, ¿sí? Muchas gracias. Creo que esto nos enriquece, ¿verdad? Lo que las presentaciones que nos han hecho ustedes para darnos cuenta. Y esto es apenas el inicio, ¿no? La identificación de cuáles son los procesos para luego entonces definir cuáles requieren ser documentados, ¿no? Y después de eso, la profundidad con la que serán documentados. Gracias. 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 Carlos levantó la mano. Sí. Carlos Dominici. Sí, profundizando sobre los procesos sustantivos y los procesos de apoyo. Los procesos sustantivos, obviamente nosotros nos dedicamos a lo de dar de comer, ¿no? Alimentos a niños. Sí. ¿Solo se enfocan en nuestra razón de ser o podemos tener procesos sustantivos por área? Sí, mire, normalmente digamos, en el ámbito del mapeo de procesos, les podemos llamar, incluso en algunos casos les llaman procesos misionales, porque son los que están relacionados precisamente con la razón de ser, ¿verdad? Pero en realidad cada organización, o en este caso las instituciones, pueden clasificar sus procesos de la manera que consideren más adecuados en función del impacto, de la relevancia que tengan en sus actividades, ¿sí? Por ejemplo, yo les diría, si ustedes dan alimentación, proceso de compras no tiene que ver con la razón de ser, pero si ustedes tienen que garantizar digamos, el que, ¿cómo diría? Desde el tener el alimento, la entrega, ¿no? Recibir en el momento apropiado. Alguna vez me tocó ir a una guardería infantil en donde pues el proceso de recepción del alimento es algo sustantivo, ¿no? Es principal, porque lo tienen que recibir tempranito en la mañana para poder preparar el desayuno temprano, y debe de ser alimento de calidad. ¿Y qué tal si llega el proveedor y resulta que una de las materias primas está echada a perder o ya no cumple con los requisitos de calidad? Entonces, el proceso de compra, sin ser parte de la función sustantiva, pues es relevante, es prioritario. Entonces, en ese sentido, cada organización tiene la posibilidad de clasificar sus procesos de acuerdo con eso, ¿no? Con el impacto, la relevancia que tenga en la prestación de los servicios o la fabricación de productos en su caso, ¿sí? No sé si con eso respondo a su duda, Carlos. Sí, y bueno, vamos haciendo el ejercicio para ver cómo nos va resultando. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno. Gracias. No sé, si una No, más ya. o No seguimos. sé, por los tiempos, ¿verdad? Sí, por los tiempos, sí. Sí. Ok. Continuamos entonces. ¿Continúo yo presentando? Sí, por favorcito, si eres tan gentil, Cristi, yo te voy pidiendo que me apoyes para... Perdón, nada más que aquí me dejé de compartir. Sí. Bien, pues bueno, vamos a continuar ya en la elaboración del manual de procedimientos. Y en esta parte
es algo similar a los que estuvieron en el curso de manual de organización. Es algo similar, pero tiene un poquito de diferencias, ¿no? Vamos a empezar nuevamente en llamar a todos. Si puedes poner la siguiente de favorcito, Cristi, o sí. Vamos a hacer también, podemos hacer una especie de mapita ahí donde planeamos las actividades y luego ahí vamos viendo si se realizan, por eso es la P y la R, lo programado y lo real, para ver si vamos cumpliendo con el programa de trabajo, así como se presentó en el curso de los manuales de organización. Entonces, tenemos que analizar y diseñar el manual de procedimientos en una primera etapa. Delimitar a cada uno de esos procedimientos. Ahorita vamos a ver qué significa todo esto. Vamos a recopilar la información también de donde venga, de las áreas funcionales. En cuarto lugar, vamos a analizar la información y diseño del procedimiento para ver cómo va a ser, porque nos puede quedar un procedimiento muy grande que puede ser muy complicado y vamos a ver cómo podemos optimizarlo para hacerlo lo más sencillo posible y evitar que haya confusión dentro del mismo. Analizar ya el procedimiento una vez que quedó, integrar y validación del manual. Recuerden aquí tenemos varios procedimientos en la etapa 5, son varios procedimientos que se van a analizar. Y en la integración del manual van todos esos procedimientos que encontramos, por decirlo así, o que desarrollaron cada una de las áreas funcionales. Ya con esto se integra, se valida el manual, se publica y finalmente, como lo vimos también en el manual de organización, vamos a revisarlo y actualizarlo. Y como bien mencionó Cristi, este manual de procedimientos tiende a actualizarse con mayor frecuencia que un manual de organización, porque si la organización, por decirlo así, tuvo alguna facilidad para comprar un software o cambiar una máquina, qué sé yo, un horno mejor, no sé, ahorita que hablaron de alimentos, a lo mejor se hace más eficiente la actividad y entonces hay que cambiar la manera de trabajar. Y entonces el proceso sigue siendo el mismo, pero ahora cambia la manera de trabajar y por lo tanto tengo que actualizar mi manual. Porque, sobre todo, como también se mencionó al principio, cuando llegue y se incorpore algún colaborador nuevo, sepa lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente de favorcito, Cristi. ¿Y qué es el análisis? Bueno, igualmente se recomienda aquí aplicar una metodología que garantice la descripción de los procedimientos. Ustedes ya mencionaron algunos, el de planeación, bueno, ¿y cómo se hace el procedimiento de planeación? ¿No? El de otorgar alimentos, ¿cómo se hace? Entonces, todo eso de acuerdo a una realidad operativa y por supuesto con las normas jurídico-administrativas establecidas para tener una concepción clara y sistemática de todas las operaciones que se realizan en cada una de las áreas funcionales, ¿sí? Entonces, para esto nos va a ayudar también el manual de organización porque ya tenemos las normas jurídico-administrativas ahí establecidas. Ya sabemos a lo que nos debemos de atener. Entonces, vean cómo un manual complementa al otro o un manual se apoya del otro, ¿sí? La siguiente, por favorcito, Cristi. Entonces, como podemos ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver que debemos delimitar a estos procedimientos. Debe tener un inicio y un fin, no el procedimiento como tal, sino las actividades que indican cómo se lleva a cabo el procedimiento. Y por eso nos debemos de plantear las siguientes preguntas. ¿Cuál es el procedimiento que se va a analizar para un proceso en particular? Ya vimos, y hace rato lo vimos con el ejemplo del compañero Tobar, que de un macroproceso hay subprocesos. Entonces, vamos a ver qué procedimiento de cada uno de esos subprocesos, bueno, o de
de todos, pero también se puede seleccionar uno de cada cual, ¿no? ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? Y una vez contestadas esas preguntas, se podrá fijar el objetivo del procedimiento. En el caso de que recibamos ahí la solicitud de una persona para ser atendida en la institución donde ustedes colaboran, como en el ejemplo que hace rato nos comentaban, pues bueno, ¿dónde inició? En el proceso de inscripción y luego pasó a varias etapas que nos comentaba, creo que era Ofelia, si no mal recuerdo, hasta que se termina. ¿Y dónde termina? Cuando ya es aceptada o definitivamente rechazada la persona, ¿no? Entonces, es lo que debemos hacer. Y como vemos en la siguiente diapositiva, pues ahora sigue recopilar. Perdón, Cristi. Sí, sí, sí. Sí, lo que quería mencionar, ahondando en lo que tú comentaste, para ese macro proceso yo puedo definir que voy a hacer un solo procedimiento porque a lo mejor voy a definir las actividades de una manera muy general. Pero si son actividades que quiero describir de una manera detallada porque así lo requiere para que se garantice, ¿no?, el resultado adecuado, entonces hacer un solo procedimiento para ese macro proceso sería un procedimiento demasiado grande y difícil, ¿no?, de manejar. Así es. Entonces lo que hago es seccionar en diferentes procedimientos y tal vez de un solo proceso puedo tener 4 procedimientos, cada uno mencionando las diferentes etapas. Así es, y es como mencionaba ya hace rato, de un proceso podemos tener varios procedimientos y a veces podemos tener uno, pero efectivamente, siempre y cuando ese único no sea muy grande para que nos dificulte la comprensión de la tarea a realizar, debemos de considerar que esto es una herramienta que nos permite realizar nuestro trabajo y que debe ser de fácil comprensión, sobre todo porque si llega una persona nueva, en teoría, con leer el procedimiento, debe sacar adelante su trabajo. En teoría. Sabemos que se complementan otras cosas, pero en teoría así debería de ser. Entonces, gracias, Cristi, por la participación. Y vemos entonces que en la siguiente etapa debemos de recopilar la información. Es decir, debemos recabar documentos, datos. Hace rato nos preguntaron sobre los documentos, ¿no? Era creo que un historial clínico, un expediente clínico, que una vez organizados, analizados, sistematizados, nos permitan conocer los procesos tal y como están operando en este momento. Y posteriormente, si es necesario, proponer los ajustes que se consideren convenientes, porque a lo mejor encontramos que hay actividades que se repiten y que vale la pena pues eliminar una para hacer más eficiente nuestro trabajo. Y para esto, para la recopilación de la información, algo similar a lo que vimos en el curso del manual de organización, es necesario acudir a diversas fuentes, entre las que destacan, ya lo habíamos visto, los archivos documentales, las bases jurídico-administrativas que rigen el funcionamiento de las actividades, los funcionarios y empleados que pueden aportar información adicional. Esto es muy importante porque al final de cuentas, quienes conocen la operación, pues es el personal operativo y ellos nos pueden ayudar y debemos de tomarlos en cuenta para que nos digan qué hacen y cómo lo están haciendo. Y ellos más que nadie saben, porque si yo llego de nuevo y me empiezo a inventar una serie de cosas, los operativos normalmente dicen, este cuate está loco, ¿no? Quiere aquí inventar el hilo negro. Entonces, siempre hay que llamarlos. Y, por supuesto, las áreas de trabajo para tener la visión real de las condiciones, los medios con que operan y el personal que también lleva a cabo estos servicios, ¿no? O la realización de estos productos. Sí, Gaby, veo que tiene levantada la mano. Adelante. Sí, gracias. Una duda, ¿qué sucede si al estar haciendo esta recopilación de información existe una discrepancia entre pues, lo escrito y lo que se hace, ¿no? O sea, porque a lo mejor ya hay algún antecedente, o sea, una base que te dice, no se puede realizar tal actividad si no se tiene un documento X, ¿no? Pero a la hora de que se está realizando, pues el personal dice,
lo hace de todas formas, aunque no tenga ese documento. ¿Qué sucede si hay esa discrepancia? Bueno, si esto es lo importante de recabar la información, de que vamos a ver si aplica, si vale la pena ese documento que dicen, en este caso dice que el personal operativo no lo toma en cuenta. A lo mejor es algo que es una actividad que no vale la pena hacerse, porque no aporta valor al proceso, ¿sí? Entonces, si no es un documento legal y reglamentario, si no lo es, debemos de decir que no se puede, que se puede quitar. Pero si es legal y reglamentario el documento, lo tenemos que hacer porque es nuestra base jurídica. Entonces, esa es la ventaja de que veamos todo esto y que ya en petit comité puede ser, tanto los operativos como el personal, el supervisor, o incluso personal de mayor jerarquía, digan sí se debe conservar el documento y tenemos que considerarlo, o definitivamente si no es un requisito legal y reglamentario y está por algo que la organización había hecho anteriormente porque así funcionaba antes y que ahora ya no aplica, pues entonces ya decidimos quitarlo. Pero esto se decide en todo. No voy a decir, pues como los operadores dicen que no, pues ya lo quitamos y ya, y no pasa nada. No, sí puede pasar. Entonces se debe hacer también, se debe analizar la situación para ver si aplica o no aplica. No es cuestión aquí sí de democracia, aunque la mayoría diga sí lo quitamos. Si es un requisito legal y reglamentario, se tiene que quedar, ¿ok? Y también si vemos que no nos aplica, que nada más nos hace trabajar de más, pues vale la pena quitarlo. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, y entonces eso, de acuerdo a lo que nos presentó, sería en el siguiente paso, que es el análisis de esta información. Así es, efectivamente. Veo que también creo que hay otras personas, también otros compañeros que tienen la mano levantada. No sé. Era yo, pero la duda era similar, Carlos. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces, esto es lo que vamos a requerir para recuperar la información. Y bueno, en las técnicas para, como podemos ver en la siguiente diapositiva, en las técnicas que usamos normalmente para recabar la información, lo vimos también de una forma en el manual de organización, es la investigación documental, la entrevista directa y la observación de campo. Entonces, la investigación documental, aquí están estos formatos o estos documentos o estos instructivos que me permiten, que me requieren a mí. Pero, oye, también entonces voy con los operadores y, oye, yo no veo que utilices bueno, a eso a lo mejor es en la visión del cuando estamos ahí observando en campo, no vemos que utilices este formato o este registro o esta instrucción, ¿por qué? Y ya el personal operativo nos dirá por qué sí o por qué no lo utiliza. Y entonces ahora sí podemos definir, claro. Les digo, no nada más es decir no, sino también debemos de ver, oye, ¿responde esto a un requisito legal o reglamentario? Y entonces, para nosotros operar de una manera también de esa forma legal y reglamentaria, se debe de conservar, ¿sí? Que a lo mejor, por el hecho de que no lo vea el personal operativo, no quiere decir que no lo estén considerando, porque ya es su manera de trabajar. Dicen, no necesito ir al documento porque ya sé cómo hago mi trabajo. Entonces, en esta parte, en la investigación documental, ya que estamos nosotros seleccionando y analizando todos esos escritos, documentos, bases jurídico-administrativas, el diario oficial, los estadísticos, las actas o las minutas de las reuniones, circulares, oficios, etcétera, y todos aquellos que contengan información relevante para el estudio. Todo eso lo debemos de recabar y que en teoría ya debe estar plasmado en el manual de organización, ¿sí? En la parte de normatividad. Entonces, recabamos también todos los formatos y registros que intervienen en el procedimiento que se va a elaborar. Un registro que esté debidamente requisitado con los datos usuales, que sean los suficientes, que no haya información de más. No debemos de solicitar información que
que no vamos a utilizar y seguir el flujo de los mismos, como lo dice aquí, determinando siempre dónde se originan y cuál es el trámite que siguen y dónde se archivan o destruyen, es decir, su disposición final. Habrá documentos que nunca se destruyan porque formen o van a formar parte de lo que es el archivo histórico de la organización, y otros que seguramente no nos sirven para ese efecto y se puedan destruir. Y esto lo decidirá también incluso el proceso de la información, de los sistemas de información, ¿no? O de resguardo de los sistemas de información. Ahí ya salió otro, por ejemplo. Entonces, y bien, pues como vemos en la siguiente diapositiva, en la entrevista directa, pues también consiste en que se reúnan las personas o varias personas, ya sean los que estén llevando, los líderes que estén llevando el proceso de organizar y elaborar el manual de procedimientos con el personal operativo, el personal, los supervisores, los gerentes, los que sean necesarios para obtener toda esta información, estarles preguntando, y a través de esto vamos a adquirir información completa, puesto que el entrevistador, al tener una relación directa con el entrevistado, recibe respuestas puntuales y también puede percibir actitudes. ¿Y esto por qué? Porque les digo, puede venir un supervisor o un gerente y decir, esto debe ser así, y no va a faltar a veces la expresión de la cara de una persona haciendo un gesto de aprobación o de desaprobación, ¿no? De desaprobación, este cuate ni sabe lo que está diciendo, ¿no? A veces así nos dicen, ¿sí? Que debería estar aquí participando en la elaboración del producto o servicio para que vea lo que es, ¿no? Entonces, eso también es importante, que lo perciba la persona que está entrevistando a los que hacen la operación, desde el operativo, la supervisión y el control o la coordinación del mismo, ¿no? Entonces, y por lo mismo, para que una entrevista se desarrolle con éxito, debemos de tener claro el objetivo de la misma, ¿eh? O sea, decirle a la persona para qué vamos, si no nos pongamos a perder el tiempo en si ganó el América o perdió, o qué sé yo, ¿no? Concertar previamente la cita, ¿sí? Que sepan cuándo vamos a llegar con ellos a preguntarles, y que respetemos también nosotros esto, salvo que obviamente a veces hay situaciones en las organizaciones que dicen, no, pues no puedo llevarla a cabo, vente más a rato, no hay problema, no, tampoco tiene que ser así estricta y decir, si ya no me diste la cita y ya habíamos quedado para esta fecha y ahora me dices que no, pues te pongo tache, no, tampoco, ¿no? Porque uno mismo también puede tener, como digo, los que están llevando a cabo o liderando este proceso del manual de procedimientos, también pueden tener otro tipo de situaciones que impidan que no se lleve a cabo, pero de cualquier manera sí concertar previamente la cita y verificar también la información a través de otras fuentes. Es decir, ¿por qué vamos a hacer, por ejemplo, no sé, por decir algo, también inventando, 100 desayunos, ¿sí? Entonces yo puedo ir a verificar si el pedido que se hizo a compras, de acuerdo al estudio de mercado de las solicitudes que recibieron, si son 100 personas las que van a estar atendiendo en ese momento, y que no sean 50 o que no vayan a ser 150. Entonces podemos checar también a través de otras fuentes la información que estamos viendo de un área en particular, ¿no? Aclarar todas las dudas que existan de ambas partes, ¿no? Ellos nos van a preguntar, ¿y para qué quieren saber esto? Aclarárselos. Y también nosotros, si tenemos duda, hacer lo propio. Perdón, ¿alguien quería comentar algo? Bien, y por lo mismo también saber escuchar, ¿eh? Saber escuchar. Y cuando alguien intervenga, no interrumpirlo. Solamente cuando hay alguna duda, tal vez, pero de preferencia que termine de hablar para que nosotros tengamos todo lo que quiso decir y sobre eso ya preguntarle si hay alguna duda, pero escuchando, no oyendo, sino escuchando, que a veces es difícil para nosotros escuchar, ¿no? Hay que también desarrollar esa competencia a veces. Entonces, el saber escuchar es dejar que la persona diga todo lo que tiene que decir
y estar percibiendo lo que está diciendo, no solamente de manera hablada, sino también a veces en su lenguaje corporal, porque nos pueden estar diciendo cosas diferentes, el lenguaje corporal y lo que hacen. Entonces, lo que nos están diciendo. No hay que criticar, ni tampoco sugerir cambios, ni aconsejar durante la entrevista, porque recuerden que vamos con los expertos, con los que hacen la operación y no nosotros. Después podremos ayudarles a que sean más eficientes en su operación, pero no, ahorita no vamos a aconsejar ni nada. Estamos recabando información, ¿sí? Y toda la que venga es buena. No debemos de dejar de lado nada que aporte a alguien, porque podamos pensar que no vale la pena, pero a lo mejor sí vale la pena. No tenemos nosotros que dar un calificativo de si sí vale o no vale la pena. Todo lo debemos de contar. Incluso aunque dentro del mismo equipo de trabajo al que estamos entrevistando digan, eso no vale la pena, ¿sí? Nosotros lo debemos de considerar. Y bueno, la observación de campo ahora sí consiste en ver cómo hacen la tarea directamente para ver cómo se desarrollan cada una de las actividades de esa tarea y entonces ver cuál es el procedimiento que siguen. Y si nosotros observamos todo lo que sucede a su alrededor, también vamos a poder anotar todo lo que vamos a considerar relevante. Con esto es posible verificar o modificar la información recabada en las entrevistas y definir y detectar con mayor precisión los problemas, así como descubrir datos valiosos omitidos durante las mismas, porque también a alguien se le pudo haber olvidado comentar algo y cuando lo están haciendo vemos, oye, pero también estás haciendo esto y esto no lo habías dicho. Ah, perdón, se me pasó, ¿no? O también nosotros ahí decir, oye, como que considero que esta actividad está siendo repetitiva y parece que con una sola vez es suficiente. Y ya nos dirán si vale la pena o si no y por qué lo hacen así, de manera repetitiva. Entonces, todo esto es muy importante. Entonces, la observación de campo es, por supuesto, tremenda. Y bueno, como vemos en la siguiente diapositiva, que ya corresponde a la recopilación de la información. Entonces, aquí no importa qué técnica hayamos usado para recopilarla, es necesario seguir todo el procedimiento desde el principio hasta el fin a través de todos los órganos o personas que en él intervienen. Recuerden que dentro de las tareas, y lo comentaban hace rato con el ejercicio del ingreso para un niño, creo que era, y que tenían que hacerle una entrevista y luego pasarlo a una evaluación psicológica, creo que entendí eso, no recuerdo, o entrevista con el psicólogo. Entonces vean que una actividad le corresponde seguramente a la persona que está en ese momento atendiendo el ingreso de alguien para una entrevista inicial. Pasa y entonces ya se va con la psicóloga. Entonces ya esa parte del procedimiento ya no queda con la persona que está atendiendo de entrada a los que quieren solicitar algún servicio, sino que ya queda a cargo de la psicóloga o del psicólogo. Y así sucesivamente, entonces, intervienen dentro de un proceso y por lo tanto queda especificado en el procedimiento todas esas áreas, aunque no sean funcionales, porque puede ser en este caso un psicólogo, pero a lo mejor no es un área funcional, a lo mejor sí lo es, pero todo queda ahí determinado. Y entonces nosotros podemos ver si se está siguiendo lo que nos comentaron en un principio, o si falta o si sobra también parte de la información en esta parte de la recopilación de la información. Y como vemos en la siguiente diapositiva, este análisis de la información y el diseño del procedimiento constituyen una de las partes más importantes de la elaboración de los procedimientos y consiste fundamentalmente en estudiar a cada uno de los elementos de la información o grupos de datos que se integraron durante los procesos de la entrevista para recabar la información con el propósito de que tengamos un diagnóstico
que refleje la realidad operativa actual de cómo se están llevando a cabo las actividades. Y para ese análisis es conveniente hacernos también otro tipo de cuestionamientos. Uno de ellos es, ¿qué trabajo se hace? Para saber esto, el tipo de actividades que se realizan en la unidad administrativa y los resultados que se obtienen de estas. Entonces, ¿qué trabajo se hace? Tal vez no solamente en la parte de los procesos misionales, como bien mencionaba Cristi, sino de cada unidad funcional, qué trabajo realizan, ¿sí? Entonces, ahora sí, la siguiente de favorcito, Cristi. Una vez que vemos qué trabajo se hace, también nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Quién lo hace? ¿Sí? ¿Quién lo hace? Son las unidades administrativas que intervienen en ese procedimiento, pero también el factor humano que está en esa unidad administrativa, como individuos o como grupos, ¿no? Veamos un hospital y que van a operar a alguien del corazón, por decir algo, es un grupo de personas de médicos y de enfermeras que están trabajando para que se lleve a cabo esa operación del corazón. Y pues a lo mejor en un proceso de consulta, pues nada más hay una persona que es el doctor que está llevando a cabo para realizar un diagnóstico, la entrevista al paciente para realizar un diagnóstico. Entonces, puede ser esto, necesitamos determinar esto. La siguiente pregunta, Perdón, sí, perdón. adelante, por favor. En ¿quién lo hace? Creo que cabe resaltar que en un proceso pueden participar diferentes áreas funcionales, ¿no? O sea, sí. Los procesos se dice que son transversales, es decir, que pueden abarcar actividades en las que participan diferentes áreas o responsables. Como en el ejemplo que estaba mencionando Luis Manuel. Entonces, en ese proceso de atención hospitalaria, pues yo tengo a lo mejor a la recepcionista, luego tengo el área de, si tengo que ver el expediente, pues el área del almacén o donde se conservan los expedientes, el médico, la enfermera, son diferentes áreas, ¿no? Y hasta la farmacia, por ejemplo, si después de darle la atención le estamos dando algún medicamento y entonces está ahí también la farmacia. Entonces, el quién lo hace, a veces tengo procedimientos donde solamente participa un área en particular, pero en otros casos son procesos donde tengo la participación de diferentes áreas funcionales y por eso es bien importante que se definan claramente las responsabilidades, ¿no? Dentro de cada uno de los procedimientos. Y que esas responsabilidades tienen que estar alineadas con lo que está descrito en el manual de organización. Gracias. Así es. Al contrario, Cristi, gracias a ti. Efectivamente. Y luego la siguiente pregunta es, ¿cómo se hace? Y ahora sí, nos referimos a las secuencias de las actividades que llevamos a cabo para cumplir con un trabajo o un servicio determinado, ¿sí? Y finalmente, ¿cuándo se hace? ¿Qué es la periodicidad con que se realiza ese trabajo, así como los tiempos requeridos para obtener resultados o terminar una actividad? Y a veces esto es importante porque generalmente los tiempos a veces son fatales en algunos procesos donde pueda estar en peligro la integridad física de una persona, la vida de una persona, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, estas serían básicamente, ¿dónde se hace? Perdón. ¿Dónde se hace? Se refiere a la ubicación geográfica y al domicilio de las oficinas. Y finalmente, ¿para qué se hace? Que es la justificación de la existencia de un trabajo determinado. Y aquí, pues, obviamente es la descripción de cualquier procedimiento que deberá hacerse a detalle, ¿sí? A detalle, sin obviar elementos que posteriormente puedan repercutir en el análisis de la información y que también puede implicar la realización de acudir nuevamente a las áreas para ver qué nos faltó
y tener con esto distracciones del personal que está laborando, ¿verdad? Nos va a decir, espérame, ahorita tengo que atender esto y no tengo tiempo para hacerlo. Ya te había dado yo la información y pues no la pediste toda o sí te la di, no sé, muchas cosas que puede haber. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué se hace, no? Y eso no debemos de dejar de considerarlo. Ok. Pues, Sí, por favor, puedo Cristi. comentar, Claro, creo sí. que esto está asociado con la pregunta que se hacía anteriormente de qué pasa cuando hay una diferencia entre lo que está escrito y lo que se hace realmente. Pues aquí cabe perfectamente la pregunta, ¿por qué se hace? ¿Sí? O ¿por qué no se hace? ¿Sí? El tendríamos que ver si es algo que debiera hacerse y no se hace, entonces hay que garantizar que el personal conozca el procedimiento y que se alinee a lo que el procedimiento mencione, ¿no? Que lo aplique de una manera adecuada. Pero a lo mejor no lo están haciendo porque ya cambió la forma de hacer las cosas o porque es una actividad que estaba originalmente descrita y que realmente no le aporta valor al proceso, ¿no? A la actividad. Entonces, en esa pregunta, ¿por qué se hace? La respuesta es lo que nos permitirá ver si debemos de mantener la actividad o si se podría eliminar, ¿sí? Y muy bien, es cierto esto que dice Cristi. Y por eso mismo, ante todas estas preguntas que son necesarias para el análisis de información y debemos de considerarlas para, como se ve en la siguiente diapositiva, dirigir nuestra investigación a la distribución de los documentos, al tipo de registros empleados, a los tipos de archivos, si son permanentes o provisionales, a las probables causas de demora, los formatos que se utilizan, el contenido de los mismos y qué parte de estos se llenan y qué área los hace. Comentaba hace rato que no debemos de pedir información que no se utilice, ¿no? Esto es muy importante y sobre todo para a veces resguardar los datos personales de nuestros usuarios y tener exclusivamente la que necesitemos, ¿no? Para alguna tarea en particular. Las claves de los formatos, ¿no? Cuando decíamos hace rato que era también un proceso sistemático, esto es porque generalmente debemos de darles una clave a los formatos y también cuando estos vayan a cambiar, porque alguna situación en particular, pues también irles dando su secuencia de la versión número tal para siempre tener la versión vigente disponible y no tener una versión de un formato que ya esté obsoleto, que no se utilice. Y las claves con sus versiones son muy importantes. Por supuesto, las firmas necesarias, ¿no? A veces se elaboró, revisó y autorizó, a veces es la misma persona la que hace todo. Entonces, estas recomendaciones permiten tener una visión más clara de todo ese conjunto de actividades que estamos teniendo. Y como podemos ver en esta diapositiva, ahora vamos ya a analizar el procedimiento. Una vez que todas estas actividades las hemos sometido al análisis que corresponda y si se considera necesario mejorar o rediseñar un procedimiento, entonces se recomienda usar la técnica de los 5 puntos que se presenta a continuación. La primera, eliminar. Esta es importante porque vamos a ver que en este método de eliminación, todo lo que no sea, lo que no nos aporte valor, debemos de quitarlo, lo que no sea necesario, ¿sí? A lo mejor, como hace rato dijo Cristi, porque a lo mejor antes se hacía así y se juntaba todos estos datos y todos estos formatos, si ya no valen la pena o si un paso ya no vale la pena tenerlo, habrá que eliminarlo, ¿sí? Entonces, como dice aquí, cualquier operación, paso o detalle que no sea indispensable debe ser eliminado. ¿Qué ganamos con esto? Que nuestro proceso sea más eficiente, ¿sí? El inciso B o la siguiente sería combinar. Si no se puede eliminar algo, entonces pudiéramos combinar algún paso del procedimiento con otro, a efecto también de simplificar el documento. Y con esto, ¿qué hacemos? Eliminamos algunos detalles, tal vez algún registro, alguna operación,
Y tenemos aquí un ejemplo, ¿no? En el paso 10 de ese procedimiento, dice recibe y coloca las etiquetas, ¿no? Porque podemos poner un paso, recibe las etiquetas del proveedor o de no sé quién, bla, 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 ¿sí? Y luego el siguiente paso, coloca las etiquetas, bla, bla. Y entonces, si esa parte de recibe las etiquetas del proveedor, pues como que resulta muy evidente. Entonces, yo sé que no puedo eliminar la recepción de las etiquetas porque es parte importante de mi proceso, pero recibo y coloco las etiquetas de código de barras, bla, bla, bla. Y entonces, dos pasos los simplifiqué a uno solo. Y a esto le llamamos combinar. No sé si hay alguna duda. Si no, nos vamos a la siguiente diapositiva, donde el siguiente paso sería cambiar, ¿sí? En este punto, como dice aquí, debe revisarse si al realizar algún cambio en el orden o en el lugar en que se realiza una actividad puede ayudar a simplificar el trabajo, ¿sí? Porque algunas veces el cambio de alguna secuencia puede simplificar la operación. Y esto a veces, ¿cómo lo hacemos? Aquí me hubiera gustado a mí tener un pizarrón. Hay una técnica que es la de los post-it, por eso están aquí estos documentos, donde a través, también cuando trabajamos con el ver cómo se lleva a cabo una actividad y hacemos su procedimiento, nos podemos apoyar con post-it y pegarlos en la pared, en algún cristal que no vaya a tener peligro de que se manche, y ponemos las actividades, ¿no? Y ahí hago esto, paso 2 se hace esto, paso 3 esto, y así. Y luego ahí podemos darnos cuenta, mira, aquí como que hay un rombo de decisión, hay que incluirlo, ¿no? O mira, aquí esta actividad se está repitiendo con esta otra, entonces ya quitamos una. O bien, fíjate que esta actividad la pusimos antes y va después de, o al revés, ¿no? La pusimos después de y va antes. Entonces, con esta técnica de los post-its en la pared, es más fácil ir cambiando las actividades en el orden, o quitar si es que, o eliminar si es que es necesario eliminar alguno. Tal vez, como se mencionó aquí, combinar de dos post-it, hacer uno solo. Y en fin, esto nos ayuda mucho y es una buena técnica que les recomendamos, utilizar las de los post-it para que vayan viendo la secuencia de las actividades, y en lugar de estar borrando y quitando, mejor nada más, bueno, borrando ahí en el papel, aunque sea en un archivo electrónico, pues aquí inmediatamente los podemos cambiar con los post-it. Es una recomendación aquí que les damos. Entonces, esa sería la siguiente. La cuarta sería mejorar, ¿sí? Entonces, algunas veces no podemos ni eliminar, ni combinar, ni cambiar. Entonces, el resultado, o bien, mejor dicho, ahora debemos de tratar de que sea más práctico, mejorando nuestros resultados. Por lo tanto, mejora el procedimiento, se rediseña tal vez un formato o un registro o un informe o algún otro documento que aplique para el procedimiento. Se puede hacer una mejoría al instrumento o equipo empleado. Algunas veces hasta llegan a cambiar equipos, ¿no? Y encontrando una metodología mejor para llevar a cabo esto, ¿no? Entonces aquí les ponemos un ejemplo. No sé si alguien me puede ayudar a leer el ejemplo, de favorzote. ¿Quién dijo yo? Yo. Adelante, por favor. Análisis del procedimiento, mejorar. Algunas veces es imposible eliminar, combinar o cambiar. En esas circunstancias, el resultado más práctico se logra mejorando el procedimiento, rediseñando un formato de registro o un informe, haciendo alguna mejoría al instrumento o equipo empleado o encontrando un método mejor. Por ejemplo, un sistema de archivo puede ser mejorado, no solamente si se eliminan, combinan o cambian actividades de los procesos actuales, sino al sustituir el sistema actual de archivo de documentos originales por un archivo de microfilms cuando el problema básico es el espacio requerido o la seguridad. Muchas gracias, Rosa Ofelia. Entonces, es un ejemplo nada más. Y no sé si hay alguna duda o alguna pregunta.
Si no, nos vamos al siguiente paso o alternativa que está en esta diapositiva, que es la de mantener, y que consiste en conservar las actividades que como resultado del análisis no fueron susceptibles ni de eliminar, ni de combinar, ni de cambiar, ni de mejorar. Con esta técnica, entonces, es recomendable contar con un bosquejo de las actividades que componen el procedimiento, y si con esa técnica de los post-it, que es donde pegamos en la pared la secuencia de actividades, y vemos que no es posible atender ninguna de las 4 alternativas anteriores, pues ya quedó nuestro procedimiento, y ahora sí, ya al menos en el post-it está la actividad general, como prácticamente como va a quedar, ya lo veremos en su oportunidad, en un diagrama de flujo, y ahora sí, en el procedimiento lo detallamos un poquito más, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto, ¿sí? Si no, ok, seguimos y no hay ningún problema. Y pues ahora sí, ya que hicimos todo esto y que quedaron prácticamente los procedimientos, pues nos vamos al siguiente paso, que sería la integración y validación del manual. Gracias, Raquel. Entonces, una vez que las unidades administrativas hayan revisado los procedimientos que les corresponden, deben dar el visto bueno que aplique para integrar el manual y posteriormente turnarse al área que lo valida y autorice, ¿sí? Entonces, ya nosotros, que somos los líderes del proceso de armar o diseñar el manual de procedimientos, entonces ya les dimos a las áreas funcionales lo que hacen, cómo lo hacen, cómo está especificado, quiénes intervienen, qué documentos o registros se requieren, y que ellos nos digan si finalmente estamos bien o todavía hubiera algo que cambiar, ¿no? Hasta que obviamente se agote esto y digan, ya, vámonos, para que ahora sí les doy el visto bueno, ya pasa, ya no hay ningún cambio y vámonos a nuestra siguiente etapa, ¿no? Que ya sería entonces validar el manual, y con eso, como vemos en la siguiente diapositiva, ya es la publicación del mismo, ¿no? ¿Para qué? Para que se haga oficial su uso y todo mundo tenga conocimiento de ¿sí? Entonces debemos de publicarlo, y además un aspecto que es muy recomendable es informar a todos los colaboradores de todos los niveles, o al menos alguna parte de ellos, ¿verdad? Para que apoyen el procedimiento o los procedimientos establecidos en favor del cumplimiento de su actividad laboral, ¿no? Igualmente se recomienda presentarlo nuevamente, ya lo habíamos mencionado, al personal de nuevo ingreso, haciendo énfasis en los procedimientos que le competen al área donde va a ser adscrito, ¿sí? Entonces te va a tocar, tampoco le vamos a saturar de todo, de momento le vamos a dar lo que le corresponda hacer. Y ahora sí, como vemos en la siguiente diapositiva, ya lo habíamos visto, que es la revisión y la actualización del manual. Pues ya dijimos, ¿no? Que esto lo hacemos con el fin de garantizar la congruencia con el funcionamiento de la organización y que la información establecida en este manual sea vigente, ¿no? Ya dijimos que este proceso de revisión puede abarcar diferentes mecanismos, y que su actualización aquí va a ser con mayor frecuencia, es un objetivo constante, porque ya sabemos que todo cambia, ¿no? Lo único que permanece constante en nuestra vida es el cambio. Entonces, al estar, y además cuando las organizaciones están en procesos de mejora continua, que generalmente es lo que siempre debemos de estar, con esa idea y ese pensamiento de la mejora continua, no debe ser un compromiso, debe ser un hábito el que estemos en esto, pues entonces vamos a actualizar. Pero también puede ser porque haya cambios normativos, ¿no? Entonces, también cambios técnicos, ¿no? O tecnológicos. Entonces, con esto, nosotros vamos a estar en posibilidades de estar o de tener siempre actualizado nuestro manual de procedimientos, y si nosotros no lo tenemos integrado con el manual de organización, este último puede
permanecer igual y lo único que estamos actualizando es nuestro manual de procedimientos, porque aquí van a estar todos los procedimientos. Puede ser que solamente un procedimiento de todos haya cambiado o necesite cambio, pues aunque sea uno, tenemos que actualizarlo y eso implica que nuestro manual se va a actualizar. No necesariamente tenemos que esperar a que haya el 50% de procedimientos para actualizarse para poder llevar a cabo la tarea, porque a lo mejor unos permanecen más tiempo y otros sí, pues uno solo ya cambió y ni modo de esperarme 5 años y necesito yo tener actualizado mi manual de procedimientos, sobre todo por la cuestión, como ya lo mencionamos, cuando llegue personal de nuevo ingreso. Ok, no sé si hay alguna pregunta con esto, porque si no, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a tener nuestro siguiente ejercicio. Luis, me Sí, por gustaría favor. comentar. Claro que sí. En muchas organizaciones se acostumbra el manual de procedimientos con todos los procedimientos porque de esta forma cuando se hace la autorización, la aprobación, ¿verdad? Y validación, se hace de todos los documentos. Pero el comentario que hiciste en relación a que en ocasiones los procedimientos van cambiando con cierta dinámica, ¿no? Y algunos con más frecuencia que otros. Por eso es que en algunas organizaciones lo que llevan a cabo es controlar los documentos de una manera independiente. Entonces, en lugar de hablar de manual de procedimientos, hablan de una serie de procedimientos y una lista que se le llama lista maestra de documentos o inventario, pues, que es en sí un inventario de los documentos, y eso permite que cuando cambia un procedimiento no tengas que cambiar todo el manual. Sin embargo, en algunas organizaciones, sobre todo, por ejemplo, en el sector gubernamental, como la autorización se debe de hacer del conjunto porque está relacionado directamente con el manual de organización, entonces por eso se continúa manejando el manual de procedimientos. Sí, es cierto, sí. Sí. No, adelante, Cristi. Sí, no sé si quieres comentar al respecto. Lo que yo te quisiera, lo que quiero decirte es que ya estamos muy cerca de la conclusión del sí. Entonces, a lo mejor si alguien tiene una duda, algún comentario que hacer para dejar el ejercicio para la próxima sesión y no estar encima, ¿no? del tiempo. Exactamente, sí. No, y lo que comentas es cierto, es muy importante porque además cuando juntamos todo el manual de procedimientos y ponemos ahí todos los procedimientos, pues normalmente pues va una secuencia de la numeración o la paginación de las hojas. Entonces, a lo mejor un procedimiento tiene 5 hojas, a lo mejor otro tiene 2, a lo mejor otro tiene 3, y ponemos la paginación del procedimiento, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, pero al integrarlos en un solo documento, aparte de esa numeración, va a llevar la propia que lleve desde la portada, si es que a la portada le ponen, aunque sea el 0, y luego la introducción, el 1 y qué sé yo, y entonces van a tener todavía otra numeración y eso pudiera confundir algunas veces a los usuarios, decir, oye, ¿qué número cuál número a cuál número le hago caso? ¿A qué numeración? ¿No? Entonces, bueno, le diríamos ahí sí, hazle caso a la del procedimiento que te corresponde a ti, porque a lo mejor llegué al procedimiento 5, que corresponde al área de finanzas, y me voy al procedimiento 6, que ya corresponde al área de atención a usuarios, por ejemplo, y entonces va a ser la secuencia numérica, pero no quiere decir que sean o que pertenezcan al mismo proceso. Entonces también si esto que comenta Cristi, es muy importante separarlo. Sí, Cristi, muchas gracias. Aquí María del Socorro nos comenta que dice, por ejemplo, el proceso de ingreso de un paciente al hospital para atención 1 es programado y 2 urgencias, efectivamente, ¿no? Entonces, pudiéramos tener 2 procedimientos, pudiéramos tener uno para ambos, pero aquí ya vamos a ver qué es lo que nos funciona mejor, si tener un procedimiento
para ambas actividades, ambos ingresos, el programado y el de urgencias, o si vale la pena tenerlos separados. Entonces, aquí ya eso digamos, lo decidirían ya ustedes. Entonces, sí es importante. Y qué bueno que ponen este ejemplo, María del Socorro, de estos dos tipos de ingresos al hospital, porque entonces esperemos que puedan trabajar con esto en sus ejercicios para que vean ustedes mismas o mismos, si es todo el grupo de trabajo, determinen si vale la pena tener un solo procedimiento o si, por el contrario, pudiera ser más complicado para los que trabajan en esto y tener dos procedimientos, ¿sí? ¿Qué es lo mejor? Lo que ustedes decidan, lo que les funcione a la organización. No lo que diga yo, ni lo que diga Cristi, ni lo que diga, es lo que le funcione a la organización, lo que va a ser mejor. No sé si con esto terminaríamos, pero no sé si hay alguna otra pregunta, otra participación, otra recomendación de Cristi. No, solo agradecerles su participación. Si no tienen preguntas o comentarios, y nos veríamos en la próxima sesión, que es creo que el martes, ¿verdad? No, el martes, sí, el martes, sí, cierto. Es el martes 16, así 16, es. Sí. Perfecto, sí, muy bien. Sin embargo, yo todavía por favor, Sote, les pido que nos avisen si alguien todavía no tiene acceso al documento o incluso a la carpeta, porque en la carpeta de Drive hay varios documentos de apoyo, estos mismos que están mencionados aquí como referencias, se los hemos puesto para que ustedes los puedan leer más a fondo en el momento que lo requieran. Entonces, si alguien todavía no tiene acceso o no tiene lo principal, no tiene este material, háganoslo saber para enviárselos por correo. En teoría, todos lo deben de tener, pero eso es en teoría. Si alguien falta, por favorcito, nos dicen. Y pues muchas gracias, Cristi, muchas gracias a Fer, que siempre tan atinada en su interpretación. Apoyo, ¿verdad? En interpretación, y por supuesto a Ruth, ¿verdad? Y Gracias, maestro. Gracias, maestra Cristina. A todas las personas que no registraron su nombre al iniciar la sesión, si me apoyan haciéndolo en este momento, recuerden que con eso vamos a registrar su participación. Y como bien mencionó el maestro, la siguiente sesión es el día martes 16, con la misma liga de acceso, igual del mismo horario de 12 a 2 de la tarde. Si ya no hay más comentarios, con esto cerraríamos la sesión. Que pasen buena tarde. Muy buenas tardes, hasta pronto. Tomamos el dato de quien le hace falta aquí. Sí. Su correo. Sí. Perfecto. Sí, Carmen Partida, ya estamos tomando el dato para enviarle su material. Gracias. Perfecto, Feliz gracias. fin de semana a todos. Que descansen. Feliz fin de semana largo. Gracias igualmente. Buena tarde. Gracias.